Muchos profesionales, inclusive la American Psychiatric Association, han adoptado el término consumo de sustancias, argumentando una connotación neutra y más consistente en un modelo médico, el cual destaca las causas biológicas, fisiológicas y genéticas que están implicadas en las conductas compulsivas en el consumo de las drogas. Este modelo insiste en el empleo de intervenciones farmacológicas para tratar los síntomas o modificar la conducta. Pueden combinarse según un enfoque psicosocial como parte de un plan terapéutico para reducir el consumo de dichas sustancias. El sistema cannabinoide y sus interacciones con los sistemas dopaminérgico, glutamatérgico y GABAérgico indican que los efectos del consumo de cannabis pueden causar cambios importantes en las regiones frontoestriadas, cinguladas y el hipocampo, es decir, relación con la motivación, el aprendizaje y las funciones ejecutivas. Los endocannabinoides tienen efectos bifásicos, es decir, que dependiendo de la concentración y la cantidad de los mismos que llegan a las neuronas producen un efecto diferente. La anandamida, por ejemplo, a dosis bajas reduce la ansiedad, pero en dosis altas las promueve. En dosis bajas aumenta la ingesta, pero en dosis altas la reduce. También en dosis bajas facilita la actividad sexual, pero en dosis altas la inhibe. Una sola dosis de droga produce fortalecimiento sináptico en el área transversal ventral ATV que dura 5 días aproximadamente. Los cambios en el área transversal ventral producen mayor activación en varias regiones dopaminérgicas del ATV, como el estriado ventral, incluido el núcleo accumbens, y el estriado lateral, núcleo caudado y putamen. Los cambios sinápticos causados por el consumo de drogas solo se producen al tener un consumo continuo de la misma. Los núcleos basales, que incluyen el cuerpo estriado dorsal y juegan un papel crítico en el condicionamiento instrumental, cretina y el MSH, hormona concentradora de melanina en inglés, son cruciales en los efectos de la droga. La hipocretina es importante en el control de las fases del sueño y la conducta de la búsqueda de comida. Se sintetiza en la neurona del hipotálamo lateral y alcanza varias regiones del encéfalo como el ATV, el NAC y estriado dorsal. El consumo de drogas activa la hipocretina. MSH se sintetiza en el hipotálamo lateral, estimula el hambre y reduce la tasa metabólica. Los receptores de hormona concentradora de melanina, MSH, están en diversas regiones del encéfalo, incluyendo el núcleo accumbens, donde se encuentran neuronas con receptores de DA. Entonces, la estimulación simultánea de los receptores DA y MSH aumenta la descarga de neuronas del núcleo accumbens y administrar un compuesto bloqueante de los receptores de MSH reducen la efectividad de la cocaína. Primero, el adicto experimenta placer, lo que refuerza la conducta de hacer lo necesario para que el cuerpo obtenga la droga y la consuma hasta que se vuelven hábitos, los cuales son difíciles de dejar. Los efectos reforzadores iniciales que ocurren en el cuerpo estriado ventral y núcleo accumbens fomentan el consumo de droga, mientras que el cuerpo estriado dorsal hace que la conducta se vuelva habitual, pues se encarga de establecer las conductas automáticas. Los cambios neuronales a causa del consumo de droga comienzan en el cuerpo estriado ventral, núcleo accumbens, y continúan ascendentemente hacia el cuerpo estriado dorsal. El refuerzo positivo es el efecto que tienen algunos estímulos en la conducta que les precede. Cuando más deprisa produce su efecto la sustancia, más rápida será la instauración de la dependencia física. Todas las drogas que producen un refuerzo positivo estimulan la liberación de dopaminas en el núcleo accumbens. Los cambios neuronales que comienzan en el área transversal ventral y en el núcleo accumbens terminan por afectar el estriado dorsal, papel fundamental en el condicionamiento instrumental. Las alteraciones del núcleo accumbens y el estriado dorsal producen cambios en los receptores dopamina de las neuronas espinosas medias en donde se originan los axones, que se proyectan a otras partes del encéfalo desde estas dos regiones. Las neuronas del núcleo accumbens proyectan en el área transversal ventral, enviando de vuelta proyecciones dopaminérgicas a una región más dorsal del núcleo accumbens, y así sucesivamente. Esta intercomunicación interconecta más regiones dorsales del cuerpo estriado dorsal hacia el núcleo caudado y putamen. La lesión del núcleo accumbens ocurre en un hemisferio cerebral, combinado con la infusión de un antagonista dopaminérgico en el cuerpo estriado dorsal del otro hemisferio. Elimina la respuesta a un estímulo.
Las drogas tienen efectos de refuerzo, excepto los alucinógenos, es decir, activan el mecanismo de refuerzo fortaleciendo la respuesta a la que se asocia. Los mecanismos de refuerzo se ocupan de los efectos inmediatos de la conducta que prevalecen sobre la conciencia de los efectos dañinos a largo plazo. Si una persona consume una píldora y posteriormente experimenta una sensación de euforia, entonces recordará el hecho de consumir la píldora. Este recuerdo activa algunos de los circuitos neurales implicados en la ingesta de la píldora y el mecanismo de refuerzo reforzará la conducta. Todos los refuerzos naturales tienen un efecto fisiológico común al causar liberación de dopamina en el núcleo accumbens. La liberación de dopamina parece ser necesaria, aunque no suficiente, para que se desarrolle el refuerzo positivo. En el refuerzo negativo se presenta un estímulo aversivo que presenta una respuesta que al eliminar el estímulo o disminuirlo se refuerza la misma. El cuerpo hace intentos de compensar el estado desacostumbrado que produce la presencia de una sustancia en el cuerpo. La droga altera los mecanismos homeostáticos normales del cerebro y como reacción comienza a producir los efectos contrarios que produce la misma droga, compensando en parte la alteración. Estos mecanismos compensadores hacen que el individuo consuma una mayor cantidad de droga para obtener los efectos alcanzados al inicio del consumo. Los efectos que causa la abstinencia son desagradables, pero desaparecen cuando se consume la droga, lo que produce un refuerzo negativo y motiva a seguir consumiéndola. La recaída es el modelo de restablecimiento de una respuesta previamente extinguida asociada al consumo de la droga. Ingerir la droga se conoce como procedimiento de restablecimiento de la droga y la presencia de un estímulo asociado con la droga se le denomina procedimiento de restablecimiento de la clave. El proceso de extinción es un tipo de aprendizaje, es decir, no se aprende a dar una respuesta a un estímulo, sino que se aprende a no darla. El restablecimiento de la conducta de consumo de drogas se elimina cuando se inyecta un antagonista del GABA en la corteza cingulada anterior dorsal, que es una región de la corteza prefrontal con conexiones excitadoras con el núcleo accumbens. Entonces, la inhibición de la corteza cingulada anterior dorsal impide el restablecimiento de la respuesta e interviene en el ansia y la corteza prefrontal ventromedial en la supresión. La hormona liberadora de corticotropina, CRH, tiene relación con el estrés y el ansia por la droga. La corticotropina es importante en los efectos nocivos del estrés y en la aparición de los trastornos de ansiedad. El suministro de corticotropina en el área tegmental ventral restaura la conducta de la búsqueda de la droga, es decir, causa recaída, y la administración de un antagonista de la corticotropina reduce o previene la probabilidad de recaídas o la restauración de la ingesta. Actualmente, la FDA, Food and Drug Administration, no ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento del trastorno por consumo de la marihuana. Según el National Institute on Drug Abuse, se está estudiando el suplemento alimenticio acetilcisteína y sustancias químicas denominadas inhibidores FAAH, amidohidrolasa de ácidos grasos, que es la enzima responsable de la degradación del endocannabinoide anandamida, que puede reducir los síntomas de abstinencia por medio de la inhibición de la descompensación de los cannabinoides propios del organismo. Las estrategias futuras incluyen en el estudio sustancias denominadas moduladores alostéricos que interactúan con los receptores cannabinoides para inhibir los efectos gratificantes del THC tetrahidrocannabinoide. Estaba recordando, un día traté de despertar a un familiar y no pude hacerlo. Era solo una niña y no entendía por qué. Luego crecí y noté en mi familia adicción a las drogas. Últimamente he pensado mucho en esto, en parte porque se cumplen 100 años de la prohibición del uso de drogas en Estados Unidos y Gran Bretaña. Luego se impuso en todo el mundo. Hace ya un siglo que tomamos la fatídica decisión de tomar a los adictos, castigarlos y hacerlos sufrir, porque creemos que los disuadiría y les daría un motivo para detenerse. Hace unos años observaba a algunos adictos en mi vida a quienes amo y trataba de averiguar si había alguna forma de ayudar. Me di cuenta que había muchas preguntas increíbles básicas que no había podido resolver. Por ejemplo, ¿qué es lo que provoca la adicción? ¿Por qué seguimos con esta perspectiva que aparentemente no funciona? ¿Acaso no habrá una mejor manera que podamos intentar para ayudar? El cannabis es la droga ilícita más famosa del mundo. Actualmente es un producto que se mantiene con cuidado y posee una resina psicoactiva. La marihuana ha incrementado sus contenidos de THC en las últimas décadas, siendo un espécimen que no está regulado en su genética. Ya que ha cambiado tan rápido, ha sido difícil comprender sus efectos sobre la salud. Durante milenios la marihuana ha sido considerada misteriosa, sagrada y hasta demoníaca, pero ahora los seres humanos sabemos cómo manipularla para estimular a los consumidores. No obstante, se extendió por todo el mundo. En 1753, el botánico sueco Carl Linnaeus la denominó cannabis sativa.
con plantas altas, la variedad de las hojas gruesas y oscuras que crecían en los climas fríos de las montañas de la India se llamó Cannabis indica. Lanus notó cómo la hembra de la planta de flor sin haber sido fecundada con el polen masculino, las hojas y los tallos contienen componentes psicoactivos del THC, tetrahidrocannabinoide, y CBD, cannabidiol, que reduce la ansiedad. El cannabis tiene más de 100 componentes llamados cannabinoides. Hace unas décadas se descubrió que el cuerpo humano produce muchos de estos químicos de forma natural y tienen receptores para todos ellos. Tiene que ver con la regulación del alimento, con la cognición y la motricidad fina. Regula el estrés y aumenta la euforia de forma similar al ejercicio, algo similar a un ecualizador que contiene THC, CBD, CBN, que son componentes psicoactivos, y otros cannabinoides que no lo son, como son los terpenos, que son moléculas aromáticas. Los flavonoides producen sabor, entre otros componentes que han evolucionado genéticamente.